Bien. Esto no va. Bueno, funciones de límite de funciones de dos variables. Por ahora la idea es recordar la definición de límite de una variable. Esta definición que yo les aporto, que es también la que está en el Steward, no es la definición formal. Es una definición que intenta dar una idea de qué significa hablar de límite de una función, pero no es la formalidad. No aparece el epsilon y el delta. Eso en el libro aparece a posterior. Al principio, cuando uno presenta el concepto de límite, hace algún ejercicio introductorio y después termina diciendo que en definitiva la definición, que acá habría que decir definición no formal, bastante informal, dice lo siguiente. Primero y principal, cuando yo voy a calcular el límite de una función, cuando la estudio en la tendencia de la variable a un número a, ese número a no necesariamente tiene que estar en el dominio de la función. Podría no estar. Lo que sí tiene que estar es la función definida alrededor de a, en un intervalo abierto que al a lo contenga. Eso sí. Lo que pasa en a puede no interesarme. Sí me interesa después más adelante cuando vemos la definición de continuidad, pero todavía no me voy a adelantar. Para hablar de límite, yo necesito, cuando hablo de límite de una función en un punto, saber cómo se comporta la función alrededor del punto. Y cuando uno dice que, si se acuerdan cómo se lee esto, que supongo que sí, límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, o también se puede decir límite de f de x cuando x tiende a de L. Cuando uno dice eso, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que los valores de las imágenes de numeritos x son muy, muy, muy próximos al número L, en la medida en que ese x haya sido muy próximo al numerito a. Y ustedes a lo mejor recordarán también dibujitos. Hagan un poco de memoria. Uno se para en un A, tengo la función, supongamos que la función hace así. En este gráfico a la función la estoy haciendo continua, pero no necesariamente es lo que tiene que pasar, ¿no es cierto? Y la idea es, vengo por acá, vengo por acá, esto sería L, que justo en este dibujo coincide con f de A, pero yo podría acá hacer un espacio en blanco, por ejemplo, poner esto y a la función en A no definirla nunca, o por ejemplo en A definirla con un valor que nada tiene que ver con L, ¿no? Podría pasar eso. Decir que el límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, es por definición, yo voy a escribir la definición formal, pero no se asusten, yo después voy a hacer la interpretación geométrica acá. Es decir, para todo epsilon positivo, existe un delta positivo para el cual, si el valor absoluto de x menos a es menor que delta, con x distinto de a, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. ¿Recordarán algo así? Así medio como la nebulosa. Sí, profe. No les estoy pidiendo que me lo digan nada, ni que se lo estudien de memoria. Déjenlo ahí, como la nebulosa, yo voy a tratar de bajarlo de esa nebulosa un poco, ¿no? Esto, que está escrito así con demasiados símbolos, ¿cómo se interpreta? Si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, necesariamente esto tiene que estar pasando. En el gráfico, ¿cómo lo interpreto? Significa que para todo número epsilon positivo que va a marcar
un intervalito de radio epsilon alrededor de L, y si es de radio epsilon es porque este extremo es L más epsilon, y este extremo inferior es L menos epsilon. En esa franja que uno marca, va a poder encontrar un intervalito alrededor de x igual a A en el que pueda asegurar que cada vez que toma un x en ese intervalo, excepto A, no me importa lo que pasa en A, al momento de calcularle la imagen a ese x, la imagen es un numerito que difiere de L, que dista de L en menos de epsilon. ¿Eso qué quiere decir? Que de L está o epsilon para abajo o epsilon para arriba, en distancia. Entonces, por más que sea este epsilon muy pequeñito, que este intervalito quede muy ajustadito alrededor de L, si el límite es L, seguro puedo encontrar un intervalo alrededor de este numerito A, en el que yo voy a asegurar que cualquier numerito X que esté en ese intervalo, al momento de calcularle la imagen, está a distancia L menos que epsilon, ¿no? Esa es la idea del límite. Si yo quiero que las imágenes estén bien cerquita de L, bastará con ajustar el intervalo alrededor de A, pero ese intervalo lo voy a encontrar, en el cual para todos los números que estén en ese intervalo, al momento de calcularle la imagen, difiere la imagen de L en menos de epsilon. Que, si ustedes recuerdan, una de las primeras cosas que uno veía en el curso hasta en el curso de ingreso, o en el comienzo de cálculo de análisis matemático 1, es que valor absoluto se puede interpretar geométricamente como una distancia. Entonces, por eso hablamos de dista en menos de epsilon. La distancia entre f de x y L es menos que epsilon, ¿no? Cuando yo hablo de valor absoluto de x, ¿qué es esto de poner el valor absoluto de x igual a 1? Ustedes dicen, y x es igual a 1 o menos 1. Pero cuando hablo de valor absoluto de x igual a 1, geométricamente, ¿cómo lo interpreto en el eje real? ¿Qué quiero decir? Valor absoluto de x igual a 1. Que haría un intervalo de menos 1 a 1. No, porque es valor absoluto de x igual a 1. Un poquito más los valores menos 1 y 1. Que Geométricamente dista de una unidad de 0. es. Cuando uno escribe valor absoluto de x igual a 1, uno sabe básicamente esto es o más o menos 1. Fantástico, 10 puntos. Pero geométricamente lo que está queriendo decir es que quiere saber quiénes son los números x que distan del origen de exactamente una unidad. Esto se interpreta como la distancia de x al origen. Y los únicos dos números que del origen están a distancia 1 son el 1 y el menos 1. Después trabajábamos con el menor, justamente, con el menor igual, con el mayor igual. Por eso, cuando uno pone estos valores absolutos, a la lectura la habla como, le dice, dista f de x de L en menos que epsilon, porque habla de una distancia. Bueno, esta es la definición, que solamente la recuerdo un ratito, la definición formal del cálculo de un límite. Después uno pasaba a hacer estrategias algebraicas, y esto, la verdad es que casi nunca lo hace. Intenta no hacerlo. Bueno, pero necesito traer eso de la nebulosa para que no les resulte tan chocante la definición formal del límite de una función de dos variables. Necesito hacerlo. Ah, ¿y se acuerdan de esto también? Esta última afirmación. ¿Cómo se llamaban estos límites? Los límites laterales. Los límites laterales. Y una de las cosas que teníamos que recordar era que este sí, solo sí, bueno, ahí este violeta no se ve nada. El sí, solo sí, uno lo puede interpretar de esta manera, un ida y vuelta, ¿no? Y este ida y vuelta tengo que recordar que límite cuando x tiende a de f de x es igual a L, es decir, existe el límite de la función y vale L, y eso es sí y solo si los límites laterales existen los dos y los dos son iguales. ¿Mm?
Esa era una de las consideraciones que habíamos dado también al momento de calcular límites laterales. Por eso, cuando los límites laterales al momento de acercarme a un punto son distintos, cada uno de ellos existe, fantástico, pero como no son iguales, el que no existe es este. El límite que nosotros llamamos límite puntual. Cuando uno habla de límite puntual es porque se está acercando al punto sin decir desde dónde. Entonces eso quiere decir que se está acercando desde los dos lados, desde la derecha, desde la izquierda. Bien. Y para poder entender ahora el concepto de límite de dos variables, también necesito saber qué significa este tema de la distancia, qué significa estar cerca, que los valores de las imágenes estén cerca del número L y que los puntos estén cerca del punto en particular en el cual me voy a parar. Entonces necesitamos recordar, porque esto en realidad está puesto como definición en la primera hoja de la práctica, recordar algunas definiciones. ¿Qué es un entorno? ¿Qué es un entorno? Cuando uno habla de entorno. Un entorno de centro A y radio R, un entorno de centro A y radio R, donde ese R, por supuesto, porque si es radio va a ser positivo, es el conjunto de todos los puntos que distan de este punto A en menos de R. Es el conjunto de todos los puntos que al momento de calcularle la distancia al punto A, esa distancia es menor que R. ¿Qué es un punto interior de un cierto conjunto S? Si yo estoy parada en un conjunto S y tomo un puntito que lo voy a llamar P sub 0 para indicar me paro en uno en particular, ¿no? Ese puntito va a ser interior si podemos encontrar justamente lo que era antes un entorno centrado en P sub 0 totalmente contenido en S. Lo estuvimos repasando hace un ratito. En estas dos definiciones, en ningún momento yo estoy diciendo el punto o el conjunto a dónde están. Este puntito, P sub 0, podría estar formando parte de un conjunto donde ese conjunto puede estar en R, puede estar en R2, o podría estar en R3. Entonces, dependiendo de a dónde estoy, es donde ahora les aporto dibujitos, interpretando qué sería un entorno si estoy en R, si estoy en R2 o si estoy en R3. Y esta es un poco la idea. En R, que sería estar trabajando en análisis matemático 1, un entorno es, un punto en R es ahora un numerito. Estar en un entorno es estar en un intervalo abierto que lo contenga al punto, donde el punto es el centro de ese intervalo. Entonces, en R, entorno es sinónimo de intervalo. Intervalo abierto. En R2, si yo me paro en un punto, obviamente de dos coordenadas, cuando uno habla de quiero todos los puntos que distan de A en menos de R, estoy hablando de un disco. Y como es menor a R, de ese disco, la parte de la frontera la tengo que sacar, ¿no? Antes era un intervalo abierto, esto ahora es un disco abierto, y en R3, cuando estoy en el espacio y me paro en un punto, tomar todos los puntos que distan de A en menos de R es no solo considerar la frontera, en realidad la frontera es la esfera de radio R, esa esfera no la quiero porque quiero que la distancia sea menor que R, pero sí considero toda la bola interior. Es todo un sólido acá. No solo tener en cuenta que hay algo, que superficie que contiene, sino todo lo de adentro. Esto sería un entorno en R3. A lo mejor ahí es bastante más difícil hacer un dibujo explicativo, porque yo tendría que decir lo que es la esfera, porque esfera es superficie, ¿no? La esfera de afuera no la quiero, tendría que ponerle todos puntitos en todo lo que es la esfera, y sí quiero todo lo de adentro. Nosotros ahora vamos a concentrarnos en límite de funciones de dos variables. Límite de funciones de tres variables en general trabajamos muy poco, y algo que sea netamente algebraico, no nos vamos a meter con eso, nos vamos a focalizar con funciones de dos variables. Entonces, esto es un entorno para una función de dos variables. Y aquí que viene la definición poco simpática
pero que trata de copiar y pegar lo dado en análisis matemático 1. ¿Cómo vamos a definir el límite de una función cuando yo me acerco a un punto? Lo que cambia de alguna manera, por supuesto, en lo anterior que vimos de análisis 1, es que esta parte de acá se ve diferente, porque obviamente la función ya no depende de una sola variable, depende de dos. Y cuando me acerco a un punto de dos coordenadas. Lo que no cambia es la característica del resultado. El resultado sigue siendo un número. El cálculo del límite es un número, ¿no? Entonces, ¿cuál es la presentación? Primero voy a estar dentro de R2, en un cierto conjunto, y voy a tomar un punto AB, esto es un punto, ahí dice AB no es un intervalo, AB un punto interior de ese conjunto D. Y voy a considerar, por supuesto, una función definida en los alrededores de ese punto AB. O sea, la función podría no estar definida en el punto AB, tal cual como lo veíamos para funciones de una variable. Nosotros vamos a decir que el límite cuando el xy tiende a el puntito AB, o el límite cuando el par xy tiende al par AB de f de xy es L, si pasa algo. Si pasa ¿qué? Lo que está acá abajo. Y de nuevo, si para todo epsilon positivo existe un delta positivo, por supuesto este delta de existir va a tener que estar dependiendo del valor de epsilon que yo haya considerado inicial. Para todo epsilon existe un delta tal que, si pasa esto, lo digo así porque ahora lo voy a decir diferente. Si pasa esto, entonces pasa esto. Es decir, para todo epsilon positivo tiene que existir un radio para marcar un disco alrededor del puntito AB de radio menor que delta, en el que yo puedo asegurar que para todos los puntitos en el disco, el valor de la función en todos esos puntos difieren de L en menos de epsilon. Por supuesto acá, esta condición se la voy a poner a causa de qué, a ver si alguien se da cuenta, porque esto es calcular la distancia entre dos puntos. Ustedes saben muy bien, si yo tengo un punto de coordenadas AB y tengo un punto de coordenadas XY, en álgebra y geometría ustedes habrán visto que calcular la distancia entre dos puntos tiene que ver con justamente considerar el vectorcito que une a los dos puntos y calcular el módulo. Y acá aparece esta fórmula. Pero ¿por qué le pongo este mayor a 0 acá? ¿Porque 0 sería el centro? ¿Puede ser por eso? No, no es porque el 0, porque... No, a ver. O a lo mejor explícame bien eso. Se trata de un radio. Bueno, Sí, pero acá estoy marcando el radio. ¿Por qué le pongo el mayor a 0? ¿A quién estoy esquivando acá? ¿A qué par XY estoy esquivando? 0, 0. No. ¿A qué par XY estoy esquivando? A ver. Exacto. Exactamente. El par AB es fijo. Estos pares XY son los que van a estar ahí dentro de lo que llamamos un entorno en R2, que es ese disquito. Entonces, pedir que esto sea mayor que 0 es que esta distancia, justamente, no sea 0. ¿Y cuándo es 0 esto? Cuando el X y el Y, justamente el X coincide con A y el Y coincide con B. Es decir, que de todos los puntitos en ese disco, a quien estoy sacando es al propio par AB. ¿Por qué? Porque justamente al momento de calcular el límite, no me interesa lo que pasa con la función en el punto. A mí me interesa estudiar el comportamiento de la función alrededor de este punto AB. Antes, en análisis 1, el estar alrededor era estar en un intervalito, ahora estar en un disco. Y esquivo al punto AB. Y esta es una manera de esquivarlo, poniendo el mayor a 0. Y entonces, bueno, de nuevo, la interpretación va a ser un poco rara, la parte de la geometría como intentamos hacerlo hace un ratito.
A mí me gustaría hacer alguna interpretación, acá está, como esta, para que se vea dónde está el entorno alrededor del L, dónde está el entorno alrededor de A. Va a ser más difícil porque acá yo hice la gráfica de una función que era una curvita inventada así nomás. Para una función de dos variables tendría que estar haciendo el gráfico de una superficie, que es la gráfica de la función. Entonces, para evitar hacer eso, sí se puede hacer algo parecido, que viene bien igual, que es esto. La idea es, sobre el eje, en este caso sobre el eje Z, es donde yo visualizo las imágenes, y lo que estaría diciendo es lo siguiente. Si yo estoy diciendo que el límite, cuando el par XY tiende al par AB de la función, es L, si estoy diciendo que este límite es L, lo que estoy diciendo es que, según la definición, para todo epsilon positivo, que va a marcar un intervalo alrededor del numerito L, voy a tener que encontrar un delta positivo, que va a ser el radio de un disco centrado en el punto AB, en el que se pueda garantizar que, ahí ya no escribo más, para todos los puntitos X que están dentro de este disco, todos, excepto para el puntito específico AB, al momento de a todos estos puntos de calcularle la imagen va a caer siempre dentro de este intervalo. Para este, la imagen va a quedar acá. Para este, la imagen va a quedar, qué sé yo, por acá. Va a quedar siempre dentro de este intervalito alrededor de L. Y si este epsilon, ahora lo considero más pequeñito, que el intervalo alrededor de L es más chiquito, no importa. Si esto es cierto, si el límite es L, podré encontrar a lo mejor un entornito un poquito más ajustado alrededor del punto, en el que pueda garantizar que para todos los puntos dentro de ese disco, al momento de calcularle la imagen, las imágenes van a distar de L en menos de epsilon. Eso es una interpretación de qué significa hablar del límite de una función de dos variables. Lo que ha cambiado en el contexto es cómo son los elementos en el dominio y cómo son los entornos en el dominio. Cuando antes los entornos eran intervalos, ahora son discos. Pero la noción básica de distancia no se pierde, es la misma. Pero, por supuesto que acá voy a tener un problema que hasta ahora yo no tenía. Cuando uno hablaba de funciones de una variable y se posicionaba en el puntito x igual a A, yo me acercaba a A desde la derecha o me acercaba a A desde la izquierda. Tenía dos posibles direcciones de acercamiento al punto. Y es lo que recordábamos antes, ese tema de acercarme por la derecha o por la izquierda, o sea, acercarme lateralmente, implica hablar de lo que son los límites laterales. Y habíamos concluido que si los límites laterales son iguales, entonces el límite existe y vale lo mismo que valen los límites laterales. Cuando ahora estoy en el contexto de estar parada en un punto de dos coordenadas y estar en el entorno, es estar dentro de un disco, lo que pasa acá es que no me dicen de qué manera yo me estoy acercando al punto, porque me encantaría hacer algo parecido a lo que hacíamos en análisis 1. Entonces yo cuando estoy parada en el punto, digo, podría acercarme al punto desde la derecha y ver qué pasa al momento de investigar, ¿no?, la existencia de un límite. Podría acercarme al punto desde la izquierda. Podría acercarme al punto desde arriba o desde abajo. Podría acercarme al punto desde una dirección que no sea ninguna de estas cuatro. Podría venir por acá. O podría venir por una curva que nada tenga que ver con una recta.
Podría venir por acá. Esto es lo que hace diferente y, por supuesto, más difícil el cálculo del límite de una función de dos variables. Me dice, los puntitos tienen que estar cerca de AB, dentro de un entorno, pero no me dice de qué manera esos puntitos se pueden ir acercando al punto AB dentro de ese entorno. Lo que sí es cierto, y me parece que es lógico suponerlo, es que si el límite, o sea, yo tengo el dato, ¿no? El dato lo tengo, que el límite, cuando el par XY tiende al par AB de F, es L, y que se cumple la definición del épsilon y el delta, cuando lo veo acá en esta geometría, lo que tengo que saber es que, de ser cierto esto, para cualquier tipo de curva que a mí se me ocurra ir acercándome al punto, el límite de la función siempre tiene que ser el mismo. Es como esta expansión en R2 de lo que antes era solo acercarme por la derecha y por la izquierda, porque era de los únicos dos lugares de los cuales yo podía acercarme al punto. Ahora, en el contexto de funciones de dos variables, acercarme al punto no necesariamente es por derecha y por izquierda. Hay infinitas formas de ir acercándome al punto. Pero lo que es cierto es que si el límite existe, por todas esas infinitas formas de acercarme al punto, el límite tiene que ser siempre L. Entonces, me parece que vale la pena empezar a transitar este camino un tanto más difícil a partir de justamente empezar a trabajar con un ejemplo, ¿no? Y ver a dónde tengo que ir apuntando al momento de tratar de resolver un ejercicio concreto. Algo que sigue existiendo, que eso no se pierde, que es que cuando yo tenga que calcular el límite de una función ahora de dos variables y puedo hacer reemplazo directo, lo hago. Eso no voy a tener ningún problema. Eso se extiende, es como que, bueno, todo lo bueno lo agarro de análisis 1, todo eso lo adapto. Entonces se me ocurre, si yo tengo que calcular, por ejemplo, el límite cuando el par XY tiende al par 1, 2 de la función e a la x por y menos 2x cuadrado y cubo, se me ocurre una cosa así. La verdad es que esta función, cuando la veo, digo, ¿a quién tiene como dominio esta función? E a la x por y menos 2x cuadrado por y cubo. Los reales. No. Pero casi. No lo dijiste bien, nada más. R2. ¿Sale positivo? R2. No, Claro. entendí que él dijo, no hay ningún problema, pero acá no es R. Es lo que siempre cuesta, acomodarse. Después cuando vayan a análisis van a decir R2 y me van a decir que R2. No, es R2 acá. ¿Está? Entonces, digamos, la función puede ser evaluada en este punto y entonces hago reemplazo directo. No tengo ningún problema. Acá puedo decir que al calcular este límite, esto es e a la 1 por 2 menos 2 por 1 al cuadrado por 2 al cubo. Y queda la cuentita. La acomodo, no hay problema con eso. Pero este es el número final, y no tengo que andar haciendo el épsilon ni el delta, ¿se entiende? ¿Qué pasa en este ejemplo? Cuando me preguntan eso. Una indeterminación. A mí me encantaría hacer reemplazo directo, pero ¿qué pasa? Tanto el numerador como el denominador, los dos se están anulando. Y cada vez que hubo una indeterminación en los ejercicios de límite de análisis 1, he tenido que buscarle la vuelta de algebraicamente buscar alguna alternativa de expresar a la misma función, y en esa alternativa después hacer reemplazo directo porque se terminó yendo por expresiones equivalentes el problema que tenía inicial. Acá la idea no va a ser esa, no vamos a tratar de buscar la vuelta de escribir esta función distinta, sino que vamos a tratar de analizar esto de acercarme por diferentes caminos. Entonces digo, bueno, ¿cuál es una propuesta? No va a ser la única, ahora como es primer ejercicio,
y estamos metiéndonos en este mundo, voy a ir un poco más lento, pero solo para este ejercicio, después la cosa se va a hacer un poquito más rápida, ¿eh? Es solamente para que se vayan acostumbrando a lo nuevo. Entonces digo, bueno, me voy a parar en el origen, ¿no? Porque ahí es donde estoy. Obviamente, esta función en el origen no está definida. Para el resto sí. Para cualquier otro par que no sea el origen, la función está definida. Entonces digo, a ver, voy a tratar de emular lo que hacía en análisis 1. Voy a tratar de acercarme al punto, que en este caso es el origen, por derecha y por izquierda. Y entonces eso involucra que yo escriba lo siguiente. Vamos a considerar diferentes curvas de acercamiento a este origen, diferentes trayectorias, curvas, trayectorias de acercamiento al origen. ¿Cómo lo indico? Así, ¿no? Yo pongo el puntito como diciendo, mira, estoy parada acá ahora. Voy a considerar los pares X, Y que se vayan acercando al origen a lo largo del eje X. Acá no tiene sentido esto de derecha e izquierda, voy a marcar, en este caso, por el eje X. Visualmente sí veo que es como que estoy acercándome por la derecha y por la izquierda a este punto de origen. Todos los puntos que están en este eje X, ¿qué particularidad tienen todos esos puntos? Si están sobre el eje X, y me voy a ir acercando cada vez más, ¿eh? ¿Qué particularidad tienen todos los puntos que están en el eje X? La coordenada ahí tiene que ser 0. Sí, señor. Entonces todos estos puntos son de la forma X, 0. Y como yo lo que voy a hacer es ahora solo restringir la mirada de la función a los puntos que están en el eje X, digo, bueno, evalúo la función en todos esos puntos. Y eso es lo que se hace acá. Estoy evaluando la función solamente en los puntos que están sobre el eje X. Por supuesto, de todos los puntos que están sobre el eje X, al que tengo que esquivar es al origen, ¿no? Entonces, evalúo f en los pares de la forma x0, por supuesto, considerando que x no sea 0. Pero cuando entonces estoy en todos esos pares, la función la puedo calcular sin problemas. Voy a escribir 2 por x por lo que es y, que ahora es 0, sobre x cuadrado más 0 al cuadrado, porque el y vale 0, y esta cuentita la hago y me da 0. ¿No? Me queda 0 arriba, abajo me queda x cuadrado, 0 dividido un número que obviamente 0 no va a ser, me da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que la función, cuando solo la restrinjo a mirarla en puntos que están sobre el eje X, la función es siempre constante y constantemente igual a 0. Mira, constantemente igual a 0. Quiere decir que si la única imagen que la función considera en todos esos puntos es 0, al momento de pedir que todos estos puntos se vayan acercando cada vez más al origen, es básicamente pedir que esta, que es la única coordenada que quedó como variable, tienda a 0. Es la única manera en la que le puedo pedir a todos los puntos que se acerquen al origen. Entonces por eso se pide esto. Límite cuando x tiende a 0 de esta función, evaluada en los pares x0, es básicamente calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente nula. Y el límite de una constante da la propia constante, en la tendencia de la variable a donde sea. ¿Qué quiero decir entonces? Que la función tiende a 0 cuando los pares x y tienden al origen, pero a lo largo del eje X, cuando yo decido pararme sobre el eje X. Entonces acá uno ya empieza a pensar distinto y se empieza a dar cuenta de algo. No digo que el límite existe, para nada, porque para decir que el límite existe, yo tendría que poder asegurar que por cualquier trayectoria de acercamiento al punto,
La función tiene que tender siempre al mismo valor. Pero ya tener esta conclusión, ¿qué me condiciona? A ver si alguien me puede decir algo. Ya saber eso, me está dando a entender qué cosa. Yo ya sé que la función tiende a 0 cuando la restrinjo a mirarla solo en puntos que se acercan al origen, pero por el eje X. Bueno, al menos lo que ya me está diciendo es que de existir el límite de la función, cuando me acerco al origen, ese límite ¿cuánto va a tener que valer? 0. ¿Y por qué? Porque tiene que ser para cualquier dirección igual. Exacto. Entonces, si ya encontré una dirección de acercamiento al punto donde el límite vale 0, de existir el límite no me queda otra que sea 0. Ahora, acá con esto no estoy demostrando absolutamente nada, porque se me ocurrió solo acercarme por una curva. Tendría que mostrar que por cualquier curva el límite siempre vale 0. Bueno, no importa. Por ahora es la única conclusión que puedo llegar a arribar. De existir el límite debería ser 0. Pero sigo investigando, ¿no? Por eso yo les dije al principio se los voy a hacer medio larga, después lo vamos a hacer un poquito más cortito. ¿Cuál sería otra opción? Como emulando esto de acercarme por la derecha y por la izquierda, acercarme por arriba y por abajo. Es decir, si acá estoy en el origen, este sería el eje Y. Entonces me voy a ir acercando al origen por puntos que están sobre el eje Y. Me voy a ir acercando, acercando, acercando. Entonces la pregunta es, ¿qué particularidad tienen todos los puntos que están sobre el eje Y? En X igual a 0. Bien, entonces son puntos de la forma 0Y. ¿Qué hacemos? Bueno, dejo en claro que ahora me voy a acercar al origen a lo largo del eje Y, y voy a evaluar la función en todos esos puntos, es decir, restrinjo mirar la función solo a los puntos que están sobre el eje Y. Por supuesto, como tengo que esquivar al origen, porque el origen no es un número permitido en el dominio de la función, esto es lo que tengo que decir. Y evalúo la función. Me queda 2 por el valor de la x, que ahora es 0, por y sobre 0 al cuadrado, porque es el valor de la x, más y cuadrado. Conclusión, la cuenta da 0. O sea que la función en todos estos puntitos también da 0. Por lo tanto, digo, si yo quiero ahora que todos estos puntitos se vayan acercando más al origen, le voy a tener que pedir a la única coordenada que quedó como variable que vaya acercándose al origen. Entonces le voy a pedir ahí que se acerque a 0. Al momento de evaluar el límite de esta expresión anterior cuando y tiende a 0, es lo mismo que calcular el límite de la función idénticamente nula cuando y tiende a 0. Y eso me da 0. Conclusión de esto, de nuevo, f de x la función tiende a 0, cuando ahora me decido acercar al origen a lo largo de otra curva, que en este caso es el eje Y. La verdad es que no digo nada por el momento. Hasta ahora no encontré ningún tipo de contradicción, pero no estoy para nada cerca de mostrar que el límite vale 0. ¿Cómo sigue? Por ahora la propuesta va a ser esta. Voy a propósito obviar un poquito la propuesta ahora va a ser acercarme al origen, por ejemplo, por puntos que estén en la recta y igual a x, por la recta que está a 45 grados en el primer cuadrante. Entonces yo ahora voy a considerar todos estos puntitos. Chingui, 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 me voy acercando, ¿no? Me voy acercando, me voy acercando. Todos los puntos que están sobre la recta y igual a x, ¿qué particularidad tienen? Todos estos puntitos.
La recta es esta, y igual a La X. coordenada en X y en Y son iguales. Sí, señor, ¿no? Entonces, todos estos puntitos, como tienen justamente, por respetar la ecuación de la propia recta, tanto la coordenada X como la coordenada Y iguales, a los puntos los puedo considerar de la forma XX. También los podría considerar Y, o AA, o BB, o CC, lo que sea. Las dos iguales, ¿no? Entonces, bueno, considero en esta propuesta que a todos los puntos de esta recta los considero como XX. Por supuesto, como tengo que esquivar el origen, no le digo a la X que valga el 0, porque si no estaría en el 0, 0. Y hago lo mismo que antes. Evalúo la función en todos los puntos de la forma XX. La ley de la función, acuérdense, era 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces, donde está la y, tengo que poner x. Me queda 2x sobre x cuadrado más x cuadrado. Simplifico la expresión y el resultado que obtengo es 1. O sea, la función restringida a todos estos puntitos me da siempre el mismo valor 1. Como ahora lo que voy a hacer es calcular el límite, yo lo que quiero es que estos puntitos se acerquen cada vez más al origen. Y para pedir que se acerquen al origen, le voy a tener que pedir a x que se acerque a 0. Entonces el planteo es límite cuando x tiende a 0 de la función restringida a los puntos en esa recta, es lo mismo que calcular el límite cuando x tiende a 0 de la función idénticamente 1, y el resultado es la propia constante, 1. ¿Cuál sería la conclusión entonces acá? No existe el límite. ¿Por qué? Es distinto en dos trayectorias. En una trayectoria ya es distinto. Acabamos de encontrar otra trayectoria de acercamiento al punto, donde el límite no me dio lo mismo que venía dándome antes en las otras dos. Entonces, desde el momento en que encontré una trayectoria de acercamiento al punto que me da un límite distinto a otra, el ejercicio se termina y vamos a decir entonces el límite no existe. Porque el límite, ustedes saben bien, no puede depender de cómo yo quiero acercarme al punto. No, antes, cuando solamente trabajaba con funciones de una variable, los límites laterales me daban distintos, chao, el límite no existía. No podía depender el límite de si me acercaba por la derecha o por la izquierda. Bueno, acá pasa lo mismo. Desde el momento en que encuentro dos trayectorias distintas que se van acercando al punto y el límite sobre las trayectorias dan distinto, el límite entonces no existe. Y se termina el ejercicio. Entonces, eso es un poco la conclusión a la que se tiene. La función tiende a 1 cuando los pares x y tienden al origen a lo largo de esta recta nueva, y por lo tanto, como tiene límites distintos por trayectorias distintas, lo importante es que el límite entonces, que me preguntaban al principio, no existe. Y se termina el ejercicio. Entonces, conclusión de eso, importante, y que por supuesto lo van a usar todo el tiempo en la práctica, es que si encuentran dos trayectorias, C1 y C2, dos trayectorias que se van acercando al punto, y el límite sobre esas trayectorias son números diferentes, entonces el límite no existe. ¿No? Si f de xy tiende a L, cuando los pares xy se acercan al par AB, pero a lo largo de una trayectoria C1, y la conclusión es que me da un número M, cuando me acerco al mismo punto, pero por otra trayectoria, y si estos dos números son distintos, por supuesto el límite entonces no existe. Y se termina el ejercicio. Ah, esto tenía que cambiar, tengo que poner una coma, porque parece un por ahí. Pero no olvidarme. Ya lo había visto antes y no lo cambié. Esto es una coma, f de x, y. No es un por. Bueno. Vuelvo al mismo ejercicio anterior, para ver un camino más rápido. Podría, en el ejercicio anterior, haber hecho algo que está bueno y que lo van a empezar a usar ustedes también en la práctica, ¿no? Yo estoy parada acá, en el origen, me quiero acercar ahí. Podría pensar de una manera mucho más amplia, acercarme al punto por familias de rectas que se escriban de la forma y igual a mx. Entonces yo voy a considerar y igual a mx, donde m es la pendiente,
son todas rectas que pasan por el origen con una pendiente m. De toda esa familia de rectas que se escriben de esta manera, hay una solita, que pasa por el origen, pero que no puede ser escrita de esta manera. ¿Cuál es? Las rectas. Esta es una recta. Esta es otra. Esta es otra. Otra por acá. ¿Cuál de todas las rectas que pasan por el origen es la que no se puede escribir de esta manera? Con una pendiente. ¿Cuáles son las rectas problemáticas en general, no? Que no se pueden escribir de la forma explícita. Las verticales, profe. Las verticales. O sea que en este caso la vertical sería el eje Y. De Claro. todas estas familias de rectas, la única que no estaríamos considerando es el eje Y. Entonces, en todo caso, tomo en consideración a todas estas y si necesito, evaluaré por separado qué pasa si yo me paro sobre el eje Y. Pero acá no va a ser necesario. La idea es plantear, pararme en rectas que se puedan escribir de la forma y igual a mx. Y se escriben así porque pasan por el origen. Si no estuviese parada en el origen, tendría que pedirle que pasen por el origen, entonces esto va a cambiar. Va a quedar m por x menos a más b. Nada más que acá el a y el b, como son 0, 0, hace que la expresión sea mucho más simple de escribir. Bueno. Y digo, bueno, me paro de manera general en rectas que se escriban de esta manera, y lo que voy a hacer ahora es mirar la función en todos estos puntos. Entonces, si yo me paro en un punto cualquiera, genérico, sobre una de esas rectas genéricas, el par se va a escribir como x, mx. M valor dependiente que va a ir cambiando en función de la recta en la cual me vaya parando. Entonces, como todos estos son los puntos que están sobre esa recta genérica, vamos a evaluar f en todos esos puntos. Al evaluar f, acuérdense que la ley, de nuevo, era 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Voy a poner 2x, fantástico. Por y, entonces va a quedar mx. Abajo, x cuadrado, y ahora como tengo que poner y cuadrado, voy a poner mx todo al cuadrado. Cuando yo trabajo un poquito esta expresión, que ese trabajo ahí no está expuesto, lo hago ahí un segundo, arriba tengo 2x, mx. ¿Eso cómo lo puedo compactar un poquito? Saca los x cuadrados Bien. afuera del. Y Acá hace arriba no, distributiva después está bien, acá arriba no saco nada, digamos, como junto. multiplica x con x. Bien, me queda 2x cuadrado por m, ¿no? Abajo, ¿qué me decías? El cuadrado, distribuir el cuadrado, después suma la 2x. No nos saca factor común x. Ahí, cuadrado. Ahí está. X cuadrado, ¿no? Acá este chiquitín de acá me quedaría m cuadrado por x cuadrado, ¿no? Esto, ahí. Entonces, como acá aparece x cuadrado y acá aparece x cuadrado, puedo sacar x cuadrado factor común. ¿Y qué me quedaría multiplicando x cuadrado acá abajo? Uno más m cuadrado. Sí, señor. Por eso es que al escribirlo de esa manera, el x cuadrado se va y lo único que sobrevive es 2m sobre 1 más m cuadrado, que es el resultado que yo les puse acá. Que sale de hacer esta mini cuenta ahí anterior, de factorizar un poquito. Bueno, cuando yo tengo eso, ¿cuál es la conclusión? F en los pares de la forma xmx da 2m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué puedo concluir ahí? El límite no existe para cualquier m distinto de 0.
No, no está bien eso. Que es una constante. ¿Sí? O sea, si calculas el límite, va a depender de m. Entonces, si cambia la pendiente, el límite va a variar. Eso. Me está dando a entender que si yo cambio la pendiente de la recta en la cual yo me voy a estar parando, el límite me va a dar diferente cuando vaya cambiando la pendiente. Y eso no puede pasar. No me puede dar diferente si yo cambio la pendiente. Entonces eso es básicamente lo que vamos a tratar de escribir, ¿no? Cuando yo ahora paso a calcular el límite de esta expresión, cuando x tiende a 0, porque lo que quiero es que este par se acerque al origen, y la única manera es que la que es variable, que es la x, se acerque al 0. El m, si bien no es un valor concreto, entendemos que es la pendiente que tenga la recta en la cual me voy a parar. Entonces, cuando calculamos este límite, como esta expresión quedó constante para la x, el límite va a ser esa propia constante, y estaríamos diciendo que el límite de la función estaría dependiendo del valor de la m. Cambio el valor de m, cambia el valor del límite. Por lo tanto, el límite planteado no existe. No puede estar dependiendo de m. A veces en la práctica, ustedes van a ver que cuando le resuelvan los ejercicios, les pueden llegar a decir, bueno, como el límite depende de m, entonces el límite no existe, y se termina. ¿Yo qué es lo que hago a partir de ahora? Aconsejarles que cuando empiecen a hacer algún límite, el primero que hagan solos, lo hagan con todo este recorrido. En general se trabaja mucho acercándonos al origen, porque es fácil de hacer toda la escritura. Va a haber algún ejemplo que se acerque no al origen, pero por supuesto hagan primero los que se acercan al origen, para que se vayan como acostumbrando a todo este mundo nuevo. Como consejo, el primero que hagan, el primero o el segundo, háganlo así. Vayan estudiando qué pasa cuando me acerco al origen por el eje X, por el eje Y, por alguna otra recta. Cuando ya se sientan seguros, esos ejercicios que empezaron trabajando y que probablemente, no lo sé, sean ejercicios donde el límite no existe, ya pueden empezar a abordar el problema de una manera más combativa. Pueden directamente hacer como la propuesta que les doy acá. Pueden hacer el estudio ya de una forma más global sobre rectas de la forma y igual a mx. ¿No? Como para decir, bueno, a ver, empiezo un poquito más rápido, acelero la cuestión. Si ya el límite me hubiese dado dependiendo de m, se termina. O sea, el ejercicio que yo les planteé, podrían haberlo resuelto con esta sola placa. Empezar a evaluar la función en pares de la forma xmx, y ya con esto se termina. Pero insisto, para los primeros ejercicios que hagan, el primero o el segundo, hagan un estudio un poquito más detallado, y después ya agarren los ejercicios de esta manera más directa, para no perder tanto tiempo. Ahora, no siempre va a ser así. No siempre es así. Miren este. Me preguntan de nuevo, ¿no? Este ejercicio cambió un poquito en relación al anterior, porque ahora la x acá arriba tiene una potencia que es 2, y la x acá abajo una potencia que es 4. Cambió un poco. De nuevo, me preguntan si existe este límite, porque justamente no puedo hacer reemplazo directo en el origen. Tengo lo que nosotros sabemos es una indeterminación. Entonces digo, bueno, ya que aprendí el caso anterior, voy a tratar de acercarme al origen por la familia de estas rectas que se escriben de la forma y igual a mx. Entonces todos los puntitos de esas rectas sé que se escriben de la forma x, mx. Después le voy a pedir evaluar la función en todos esos puntos, y voy a querer ver qué pasa con la función cuando el x tiende a 0, que hace que este par se acerque al origen, ¿no? Bueno, esa es la idea.
voy a acercarme al origen a lo largo de la recta que se va a escribir de la forma y igual a mx. Y veo que queda. Acá la idea es reemplazar la y por mx. Acá está la y. Acá está la y. Arriba, esta x cuadrado con esta x la junto. Acá abajo, este cuadrado lo distribuyo, me quedaría x a la cuarta más m cuadrado x cuadrado. Entonces lo que está en el denominador, yo sé que x cuadrado lo puedo sacar factor común. Me queda esto. Simplifico este x cuadrado con 2 de acá arriba, o sea que queda 1. Y a diferencia de lo que veníamos trabajando, la expresión constante no quedó. Constante no quedó. Entonces evalúo el límite. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Límite cuando x tiende a 0 de esto. ¿Qué se hace acá? ¿Qué tengo que hacer acá? L'Hopital. No. ¿Cómo se resuelve este límite? Reemplazas x por 0. Reemplazo, arriba tiende a 0, abajo ¿a qué tiende? M al cuadrado. A m cuadrado. No les voy a negar que voy a tener que tener cuidado de que x sea distinto de 0, porque ahí sí quedaría un 0 sobre 0. Entonces tendría que haber simplificado algo, seguramente no tendría que haber ido por otro lado, pero de todas las pendientes, con la única que por ahí tendría que tener un cuidado es que m no sea 0, y el resultado es 0, porque me quedaría 0 arriba, abajo m cuadrado, 0. Por todas las rectas de la forma y igual a mx, la función cuando se acerca al origen por todas ellas, el límite da 0. Cuando antes la cosa en el ejercicio anterior quedaba un límite que dependía de m, el límite ahora vale 0. Podría, y que no, justamente si m vale 0, ¿de qué recta estoy hablando? Una constante. De justamente y igual 0, que sería el eje x. Tendría en todo caso que considerarlo aparte, o considerar aparte también de todas las rectas que por el origen pasa, la única que acá no está considerada, que es la del eje y. Podría hacer eso también, ¿no? Pero tengo como una familia grande de infinitas rectas que al momento de acercarme al origen por esas rectas, el límite siempre da 0. Entonces la conclusión que saco es esta, ¿no? La función tiende a 0 cuando los pares x y se acercan al origen a lo largo de estas rectas. ¿Qué digo ahí? Porque esta no es que hay dos curvitas locas que tienen el mismo límite. Hay infinitas rectas que se acercan al origen y donde la función tiende a 0. En realidad El límite existe y es 0. y ahí sería como demasiado. No, por ahí cuando uno dice las rectas se acercan al origen, no es que las rectas se acercan al origen. Los puntos que están sobre la recta son los que se van acercando al origen. Decir que el límite vale 0 ya sería como demasiado, porque estas familias de curvas, que son todas las rectas, son infinitas, no son todas las posibles curvas de acercamiento al origen. La verdad es que yo no sé si a lo mejor me estoy perdiendo, y esta es la parte difícil, una curva que viene así, que se va acercando al origen, donde por todos estos puntos la función tiende a 48.
Y ustedes me dirán, ¿y eso cómo me doy cuenta? Bueno, no es fácil. Entonces, a ver, la propuesta es, obviamente, si esta función tiene límite cuando el par x y se acerca al origen, evidentemente el límite tendría que ser 0. Lo único que digo acá es que por estas infinitas rectas, cada vez que tome puntos sobre cada una de esas rectas, al momento de acercarme al origen, el límite vale 0. Pero eso no quiere decir que el límite exista. Entonces, sigamos con esta propuesta como para que vean otras situaciones, porque esta es un poco la idea. O sea, acá se complicó un toque, ¿no? Entonces, miren esto. Bueno, eso, ¿quiere decir que el límite existe? Entonces yo acá voy a responder. No. No quiere decir que el límite existe. No. Seguimos entonces un poquito. Respondí en el mismo. No me acordaba. Bueno, miremos acá. No voy a avanzar demasiado. ¿Qué pasa si ahora lo que hacemos es acercarnos al origen por este tipo de curvas? Por las curvas de la forma y igual a mx al cuadrado. Es decir, estoy parada en el origen y ahora me estoy acercando por este tipo de curvas. Así, o por acá, bueno, por acá. ¿Qué tipo de curvas son estas? Parábolas. Parábolas. Y usted preguntará, ¿y cómo? ¿Por qué sí? Yo ahora le estoy diciendo, acerquémonos ahora por parábolas. Donde, como quiero decir, un conjunto grande de parábolas, para no poner y igual a x cuadrado, una en particular, uso un poco la estrategia anterior. Pongo un m, x cuadrado, acá no es ese m pendiente como era antes, sino que es una constante multiplicativa del x cuadrado, que va a hacer que las ramas sean o para arriba o para abajo, dependiendo de si m es positivo o negativo, ¿no? Entonces uno analiza ahora lo mismo, porque si se para en una genérica de estas curvas, los puntos van a ser de la forma x, mx cuadrado. Y hace lo mismo que antes. Evalúa la función en esos pares, se fija qué obtiene y después verá si puedo hacer alguna conclusión. Entonces, bueno, va a hacer las cuentitas. Miren. Cuando evalúo f en pares de la forma x, mx cuadrado, ¿qué es lo que pasa? Cuando reemplazo la y, lo reemplazo tal cual por esto. Tal cual por esto. Trabajo algebraicamente. X cuadrado con x cuadrado lo junto en un x a la cuarta, por este m, y abajo, esta partecita de acá, como está toda elevada al cuadrado, es lo mismo que poner m al cuadrado por x a la cuarta. Y ese x a la cuarta lo puedo sacar factor común de esta suma que tengo en el denominador. Lo que hace que yo pueda simplificar estas expresiones y la función valorizada en pares de esta forma, x, mx cuadrado, queda así. No hay una variable dando vuelta. Esto es una constante. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, me termina quedando el límite cuando x tiende a 0 de una constante, por lo tanto es la propia constante. ¿Qué digo acá? No existe el límite. Hay otra familia de curvas que son estas que se escriben de la forma y igual a mx cuadrado, sobre la cual cuando evalúo el límite depende de m. No puede depender de m, no me da 0, depende de m. Entonces acá recién se termina el ejercicio, recién ahí, y digo, como el valor del límite depende de m, el límite que me habían planteado no existe. Digamos, este se complicó un poco en relación al anterior. Ya no fue tan fácil demostrar que el límite no existía. Y lo cierto es
que cada vez que uno quiere resolver un ejercicio de límite de funciones de dos variables, es como que quiere que se le presenten estas dos situaciones. O hago reemplazo directo y no tengo nada que pensar, o si no puedo hacer reemplazo directo, que sea algo relativo a los ejercicios que vimos recién, que me acerco por dos curvas distintas y el límite da distinto, o hay algo que planteo general, en donde el límite, como depende de m, el ejercicio se termina y digo el límite no existe. Pero no todo es así. Siempre se puede complicar un poquito más. Puede pasar que yo diga en un ejercicio concreto que me acerco por curvas de esta forma y el límite me sigue dando 0 como me daba 0 en los límites sobre las rectas. Entonces yo pregunto, ¿no? Si en este ejercicio, que bueno, no sucede en este, pero supongamos que yo me acerco, venía acercándome por las rectas, por las rectas, y el límite me dio 0. Ahora estoy trabajando en un ejercicio en el que yo decido acercarme por esta familia de curvas que tienen que ver con parábolas que se acercan al origen, y el límite me da 0. ¿Cuál sería la conclusión? Supongamos que acá, en vez de haberme quedado algo dependiendo de m, me sigue dando 0 como me daba antes sobre las rectas. ¿Qué puedo decir? Que si existiera el límite, va a valer ese valor. Nada más que eso. Pero no vale, o sea, no se sabe si vale. No se sabe. Está muy bien eso, no se sabe. Da la sensación de que, epa, la cosa viene bien, pero no lo sé. Es cierto que uno va a ir probando, también existen prueba por curvas de la forma cúbica, en algunos ejemplos que vamos a trabajar, y ahí empieza a depender de m el límite y se termina. Como más largo todavía. Pero ¿qué pasa si uno prueba por diferentes tipos de curvas, de acercamientos al punto, y el límite siempre le da lo mismo? Y son curvas diferentes, una lineal, una cuadrática, una cúbica, otra que nada que ver con ninguna de esas. No me dice nada. Digamos, no me trae ninguna contradicción. En todo caso, levanta la sospecha de que el límite parece que existe. Y si a mí me parece que existe, tendré que ir por el camino de demostrar la existencia. Y eso es otra cosa. Ya la voy a ver ahora en un ejemplo, pero tengo que ser ahora más serio. No es que esto no haya sido serio, pero se pone un poquito más difícil de demostrarlo. Cuando no puedo hacer reemplazo directo y tengo un límite donde planteo una indeterminación y el límite termina existiendo, voy a tener que recurrir a la definición. Ahora, como a mí la definición me resulta antipática, y apuesto a que ustedes también, vamos a tratar de esquivar la definición y vamos a tratar de usar otro recurso que intente ser un poquito más llevadero y que sea totalmente efectivo también. Ahora se los voy a mostrar, pero ahora en principio nada más para terminar este archivo, que me quedan dos plaquitas más. Esto es solamente recordarlo a los que ustedes ya venían sabiendo, que yo le venía comentando. Cuando puedo hacer reemplazo directo, hago reemplazo directo. Estos son casos muy especiales. Límite cuando xy tiende al par a b de la función idénticamente x. Bueno, reemplazo, la x por ahí me da. Si hubiese tenido la función y, en el reemplazo me queda b. Si hubiese tenido la función constante y tengo que hacer el límite cuando xy tiende al par a b, acabamos de ver que tenemos la función constante. Todas las leyes de límite que habíamos visto para análisis 1 siguen valiendo para funciones de dos variables. Si dos funciones tienen límite en la tendencia de xy a un par a b, el límite de la suma es la suma de los límites. Lo mismo con la resta, con la multiplicación y con la división, siempre teniendo en cuenta que en la división la función que va abajo no puede tener límite 0, porque no podríamos hacer la cuenta. Pero todas las leyes, las que se vieron todas, agárrenlas y digan, valen para funciones de dos variables. Otra cosa que vale, que ahora lo vamos a recordar, es el teorema del sándwich, o el teorema de la compresión, o también se llama teorema de intercalación. ¿Alguien
¿Quién se acuerda qué dice el teorema del sándwich que vieron en análisis 1? ¿Con cuántas funciones trabaja el teorema del sándwich? Vayamos por ahí. ¿Con 2? ¿Puede ser? 3. 3. Porque la idea es hacer un sanguchito, ¿no? Hay una función que está encerrada entre otras dos. Bueno, ahora después lo vamos a recordar, pero son 3 que están participando en el teorema del sándwich. Y bueno, como última información importante, si ustedes hacen ese recordatorio de análisis 1, apenitas terminábamos el concepto de continuidad, perdón, de límite, donde decíamos, no importa lo que vale la función en el punto, a mí me importa saber cómo se comporta la función alrededor del punto, apareció el concepto de continuidad. Y en el concepto de continuidad, sí me interesa saber lo que pasa con la función en el punto en el cual me paro. Si ustedes recuerdan de análisis 1, esto se lo puedo correr para arriba, ahí. De análisis 1 uno decía, f es continua en x igual a A, si pasaba ¿qué cosa? Funciones de una variable, ¿no? Análisis matemático 1. ¿Sí? Los los límites laterales coinciden y existe la función en ese punto. Demasiada vuelta. Y El si límite de en x ese tendiendo punto. a f Es igual a f en A. x Es. es igual a f. Ahí está. Eso es lo concreto, que después uno empieza como a deshilachar eso y decir, bueno, entonces me está diciendo que si el límite existe porque los laterales son iguales, que si puedo evaluar f en A es porque el A tiene que estar en el dominio de la función. Uno lo deshilacha un poco e intenta como meterse un poco más en esto que tan simplemente se escribe con una igualdad. Y está muy bien hacerlo, no digo que no. Pero al momento de definirlo es esto. Entonces, cuando uno habla de una función continua en un punto en análisis matemático 1, no solo pide la existencia del límite, sino que exista la función en el punto y que sean estas dos cosas iguales. O sea, acá sí, me interesa saber lo que vale la función en el punto. Y encima, la función en el punto no puede ser cualquier cosa, tiene que coincidir con el valor del límite. Entonces, si copio y pego para funciones de dos variables, lo que voy a tener que acomodar es lo que ahora cambió para funciones de dos variables. ¿Qué cambia? Que ahora no hay una sola, son dos, y que cuando un punto se acerca a otro, los puntos son de dos coordenadas. Entonces, básicamente, la definición de una función continua de dos variables en un punto es que el límite cuando f de xy, el límite, perdón, de f de xy, cuando el par xy tiende al par a b, me tiene que dar lo mismo que la función en el propio par a b. Es copiar y pegar, pero en el contexto que estamos de funciones de dos variables. Y una función va a ser continua sobre todo un gran conjunto, si es continua en cada puntito de ese conjunto. Idéntico a cuando uno en análisis 1 hablaba de una función continua en un intervalo, por ejemplo. Tenía que ser continua en cada punto del intervalo. Y ya esto, diciéndolo súper general, que a lo mejor en análisis 1 nos daba un poquito más de vueltas para mostrarlo, aparecen estas cuestiones que son de alguna manera bastante obvias. Antes en análisis 1 toda función polinómica era continua, toda función racional también, pero en su dominio, porque cuando es racional es división de polinomios, y si hay una división tengo que tener cuidado en el dominio. Bueno, acá lo mismo. Toda función polinómica de dos variables en R2 va a ser continua. Toda función racional para funciones de dos variables va a ser continua en su dominio. Y también la definición de racional es división de polinomios, que ahora van a ser de dos variables. No cualquier división entre funciones es una función racional. Cuando uno habla de función racional, es porque está planteando división entre polinomios. Y una de las cosas que también en análisis 1 veíamos era que composición de continuos es continua, ¿no? Uno lo decía rápido. Composición de continuos es continua.
acá tengo que tener cuidado de qué tipo de funciones voy a componer. Tengan en cuenta, por ejemplo, si yo planteo una función f de xy y una función g de xy, ¿puedo plantear esto? ¿Tiene sentido que yo haga esto? Si las dos son funciones de dos variables. Si yo tuviese el permiso de hacerlo es porque puedo hacer esto, f de g de xy. ¿Tiene sentido esto? Si las dos son funciones de dos variables, ¿a dónde está fallando? ¿Qué encontrás como problema? La imagen de G sería los reales. Y en realidad yo tengo que meter dos pares. ¿Cómo lo diría R2. mejor yo? En Está bien. R2, ¿no? Entiendo tu idea. La idea es decir, g de xy es un número, porque la imagen de funciones de dos variables tiene que ver con números reales. No es que es R, sino que g de xy es un número, y f la tengo que evaluar en un par ordenado, no en un número. O sea que esto, o sea, la idea estaba bien, solo te la acomodé. Esto, no. Esto no tiene sentido hacer composición de dos funciones de dos variables. Pero sí que tiene sentido esta situación. Componer una función de dos variables con una de uno, ¿no? Si yo acá planteo hacer g de f de xy, sí tiene sentido f de dos variables y la g de una variable, para que tenga sentido hacer g en un número. O sea que cuando hagamos la composición de dos funciones en este contexto nuevo, una tiene que ser de dos variables y otra de uno, para poder hacerlo. Y sí, si f es continua en el para b y g es continua en el resultado de la función, f, la composición va a ser continua. ¿No? Es tener un poquito de cuidado en qué significa componer cuando estamos en este contexto. Bueno, este es el material que desarrollamos hoy de funciones de dos variables en cuanto al cálculo del límite. Les quiero, acá. Les quiero mostrar para terminar. Ah, es cierto que no borré. Les quiero mostrar un ejemplo de existencia, después lo van a leer ustedes con mayor detenimiento. De nuevo se plantea, estos también se los voy a compartir, como estuvimos viendo recién, decir, bueno, ¿existe el límite de esta función cuando el par xy tiende al 0, 0? Y esta función apenitas cambió de la que habíamos trabajado al principio. La que trabajábamos al principio era 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. De esta, que fue la que trabajábamos al principio, dijimos que no existía el límite cuando el par xy tiende al 0, 0 de la función. Que vimos por rectas, por el eje x, por el eje y daba 0, y por la recta y igual x nos daba 1 el límite. Listo, no existe. Esta, apenitas la cambia, le pone el cuadrado a la y. Se lo podría haber puesto a la x tranquilamente. ¿Qué pasó? Apenitas cambió. Ese mini cambio origina que esta función ahora sí tenga límite. Pero bueno, les quiero mostrar cuál sería un proceso en el que van a tener que demostrar la existencia de un límite. Entonces lo primero que uno hace es ir por ese camino de agarremos familias de curvas. Tomemos el considerar curvas de la forma y igual a mx, donde m es considerado el valor de la pendiente, ¿no? Rectas que van a ir pasando por el origen con diferentes pendientes. Es cierto que acá no estaría considerando el eje y. Bueno, no importa, lo dejo.
evalúo G. Evalúo G en todos esos pares. Hago las cuentitas porque reemplazo. A la I la reemplazo por MX. Entonces acá junto, ¿no? Este X cuadrado que me queda, lo junto con este X, me queda X cubo. Abajo me doy cuenta que X cuadrado lo puedo sacar factor común. Conclusión, este X cuadrado lo simplifico con 2 de acá, entonces queda 1. Una expresión que depende de X queda. A continuación, ¿qué hacemos? Límite cuando X tiende a 0 de esta expresión, que es calcular el límite cuando X tiende a 0 de esto. Reemplazo y me da 0. Bueno, no digo nada. Si el límite existe, el límite va a tener que ser 0. No más que eso, puedo decir ahora. Entonces, si sigo un poco la estrategia de agarrar familia de curvas, sigo con otra familia de curvas. Importante es esto. ¿Yo puedo decir que el límite existe? No. Ahora vamos a analizar por esta familia de curvas. I igual a mx cuadrado. Bueno, reemplazo la I por mx cuadrado, hago las cuentitas, veo que hay cosas que se simplifican, esto lo van a ver después, yo se los comparto con mayor detenimiento, yo voy allá al final. Me queda esto. Tengo que plantear el límite cuando x tiende a 0 de esa expresión, y cuando reemplazo la x por 0, esto tiende a 0, esto tiende a 1. Resultado final 0. Entonces, por la familia de curvas I igual a mx, el límite tiende a 0, cuando los pares se acercan al origen. Por la familia de estas curvas, lo mismo. El límite tiende a 0. Pero, de nuevo, ¿puedo decir que el límite existe? No. Este caso particular, yo podría, es más, decir, y si me acerco por familia de funciones cúbicas y hago el planteo para este tipo de curvas, I igual a m x cubo, podría ser, ¿eh? Y es más, estaría buenísimo que lo haga, porque se van a dar cuenta que va a ser bastante parecido, van a encontrar una expresión que va a depender de x, y que cuando van a calcular el límite, cuando x tiende a 0 de ese tipo de expresiones, también le va a dar 0. O sea que, si siguen probando, les va a pasar que el resultado va a ser siempre 0. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué diríamos? Por rectas, por familia de cuadráticas, van a probar por familia de funciones cúbicas, todas se van acercando por puntos de esas curvas que se acerquen al origen, el límite siempre da 0. Podemos suponer que el límite existe. O sea, no sabemos si existe, pero podemos suponer que existe. Pero yo lo que quiero es corroborar. ¿Existe o no existe? Entonces, eso que vos decís que podemos suponer, en realidad es como una sospecha. Yo siempre digo la palabra sospecha. Esto como, me parece, esto me parece que el límite existe. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta de que todos los límites que van planteando sobre diferentes tipos de familias de curva, el límite da siempre lo mismo, no me prueba nada, pero empieza a ser sospechoso. Entonces dice, y me parece que el límite existe. Y si me parece, lo tengo que probar. Y ahí es donde viene la seriedad del asunto, ¿no? Y en esa seriedad yo quiero esquivar totalmente la definición del épsilon y el delta, y voy a ir por el lado del teorema del sándwich. Entonces acá yo se los recuerdo. El teorema de la, así lo nombra el Stewart, el teorema de la compresión. Yo les digo siempre el teorema del sándwich. Así lo voy a decir siempre. Pero además, algunos libros lo dicen así también. ¿Qué es lo que dice el teorema? Para funciones de una variable, ¿no? Que si tengo 3 funciones que participan de esta acotación, donde el límite cuando x tiende a de la función que acota por debajo coincide con el límite de la función que acota por arriba a g, entonces
g de x, como está encerrada en sanguchito, va a tener que tener el mismo límite que las otras dos en la misma tendencia de la variable. Y entonces la idea, la idea es que no me meto nunca con la función g y me meto con funciones que la acotan a la g, para concluir lo que pasa con el límite de la función g. Esa es la estrategia del teorema del sándwich. A veces me piden calcular el límite de una función que no tengo ni idea qué tengo que hacer, y esta es una buena estrategia, usar otras dos auxiliares. Bueno, este teorema sigue valiendo para funciones de dos variables. Lo mismo, pero escrito con funciones de dos variables. Y entonces, voy a intentar hacer eso con la función nuestra. Pero para eso, aparece una lista, yo siempre se las comparto, cuando estamos así en presencialidad se las escribo. Aparece una lista que dice ahí acotaciones que pueden resultar útiles. Y aparecen todas estas, que son raras, pero que no son difíciles de acordarse. Miren cómo yo se las cuento en general. Siempre que yo tenga un número a propósito de x cuadrado, ese número obviamente es igual al mismo. No estoy diciendo nada milagroso. Pero también es cierto si yo digo que es menor o igual que él. Un número siempre es menor o igual a sí mismo. Es igual, obvio, pero algo más grande estoy diciendo es menor o igual a él. Y es menor o igual a él más cualquier número positivo. Yo acá podría decir x cuadrado es menor o igual a x cuadrado más 5. O x cuadrado es menor o igual a x cuadrado más 37. O x cuadrado es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado. Yo sé que y puede ser cualquier número que su cuadrado es positivo, o 0. Entonces esto es cierto. De ahí es la primera de las desigualdades planteadas. Lo mismo si ahora en vez de focalizarme en x cuadrado pongo y cuadrado. Y cuadrado siempre es menor o igual a él mismo más algo que sea mayor o igual a 0. Y ahí aparece esta desigualdad. Y estas que están acá abajo salen de ir trabajando con la primera que puse. Estas, de manera idéntica, salen trabajando con la primera que puse en esta rama, ¿no? Bueno, acá. Si x cuadrado es menor o igual a x cuadrado más y cuadrado, y aplico raíz cuadrada miembro a miembro, del lado de la derecha queda esto, y del lado de la izquierda, raíz cuadrada de x cuadrado es valor absoluto de x. Voy a la primera. Si en vez de aplicar raíz cuadrada miembro a miembro, lo que hago es dividir a cada lado por x cuadrado más y cuadrado, aparece esta. Solo que, como estoy dividiendo, tengo que tener cuidado de que lo que yo estoy dividiendo no sea 0. Entonces le estoy pidiendo que tenga la validez y necesito esquivar al origen. Y esta, que esta última, sale de la anterior aplicando raíz cuadrada miembro a miembro. O sea, no son desigualdades que uno se las tenga que aprender recontra de memoria. Lo único que creo vale la pena aprender de memoria, a lo mejor es esta, pero que se razona, y a partir de ahí salen las otras. O aplico raíz cuadrada miembro a miembro, o divido miembro a miembro por alguna expresión. Todas estas salen siempre de una inicial, que la vamos como luqueando un poco. Y estas son acotaciones útiles porque van a ver ahora lo que sale. Y ya con esto los dejo tranquilos. La función g, que es de la cual yo quiero calcularla el límite, entonces recuerden que estamos tratando de ver esto. ¿Qué pasa con este límite? Cuando el par x y tiende al 0, 0, no me quedó espacio, ¿no? Entonces, esta función sería la que, pensando en el teorema del sándwich, es la que no sé qué hacer. Entonces, ¿por qué no pensar en dejarla a ella, entre otras dos,
encerrada en sanguchito, que al momento de calcular el límite le puede decir vale tanto. Pero todo esto surgió porque empecé a sospechar que el límite existe, no porque ya directamente me quiero meter con el teorema del sándwich, ¿no? Entonces pongo valor absoluto, a propósito, ahora van a ver por qué. Valor absoluto de G, que es esta función. Cuando hago el valor absoluto en una división, yo puedo hacer la división de los valores absolutos, ¿no? Valor absoluto de A sobre B, esto es igual al valor absoluto de A sobre el valor absoluto de B. Esto de poder distribuirlo me permite dejar las barras de valor absoluto solo en aquellas expresiones que yo no tenga la certeza de que van a ser positivas. Entonces, cuando acá abajo me queda valor absoluto de x cuadrado más y cuadrado, ¿para qué voy a dejar las barras si siempre la suma de cuadrado va a ser un número positivo? Arriba tengo el valor absoluto de todo esto, pero el 2 es un número positivo, el y cuadrado siempre va a ser un número positivo, y lo que no sé es x. Ahí dejo las barras porque sí sé que no tengo idea de quién es el valor absoluto de x. Y a propósito, a esto lo escribimos así. 2 valor absoluto de x por, y dejo esto a propósito como una fracción que multiplica a 2 por el valor absoluto de x. ¿Para qué? Para usar una de las acotaciones que vimos recién. Siempre que tenga... Oh, bueno, me quedaron las... Me olvido de eso. Siempre que tenga y cuadrado, ¿dónde está? Acá. Y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, todo ese combo lo saco y lo acoto por 1. Entonces, cuando llegué a eso a propósito acomodado, me queda que esto es menor o igual que 1. Por lo tanto, todo este gran producto es menor o igual a 2 por valor absoluto de x, porque todo esto lo acoto con el número 1. Seguro es menor o igual a 1. ¿Y esto para qué se hace? Si valor absoluto de algo es menor o igual a otra cosa, ustedes recordarán, cuando uno tenía algo así, para abrir las barras de valor absoluto, esto era x mayor o igual a menos a, menor o igual que a. Eso es nada, del ingreso, cosas que además en análisis 1 han aparecido 55.000 veces. Bueno, eso es lo que hago ahora. Lo que está dentro de las barras de valor absoluto es la G. Entonces es la G la que queda acotada entre el opuesto de esto y eso mismo. ¿Qué es lo que logro con eso? Ahora sí aplicar el teorema del sándwich. Cuando el par xy tiende al 0, 0, esta función tiende a 0, hago reemplazo directo, no tengo ningún problema. Esta función tiende a 0, de nuevo hago reemplazo directo, por lo tanto la función que quedó en el medio va a tener que tener el mismo límite que las otras dos. Y recién acá se termina de mostrar que esta función tiene límite 0. Hasta ahora era solo una sospecha y recién ahora lo estaríamos confirmando. Esto, por supuesto, lo fui como leyendo bastante más rápido de lo que lo debería haber hecho, pero se los dejo para que sepan cómo se puede mostrar si la existencia de un límite cuando es sospechoso. Es siempre, me parece, una buena estrategia usar el teorema del sándwich, el teorema de la compresión. Yo se los aconsejo, siempre que puedan, que tengan que demostrar, usar eso. Bueno, hasta acá llegamos con la grabación de hoy.